Turno de réplica con Chimo Aguar y Marta Gozalvo. Un saludo a todos los oyentes de Plaza Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Turno de Réplica, el programa que sitúa cara a cara a dos políticos de distinto signo para abordar los grandes asuntos de la legislatura. Mi nombre es Chimo Aguar, redactor de política de Valencia Plaza, y me acompaña en la tarea de conducir este programa la periodista y experta en política parlamentaria Marta Gozalvo, quien a continuación profundizará en nuestro tema del día. Un asunto que precisamente ella conoce especialmente bien, las subvenciones del Scores a los grupos parlamentarios y la falta de transparencia respecto a ese uso de dinero público. Adelante, Gozalvo. Uno de los debates más recurrentes en esta legislatura ha sido la falta de transparencia en la publicación de los gastos de los grupos parlamentarios en les Corts Valencianes. El Parlamento valenciano ofrece a cada partido distintos tipos de subvenciones, una fija de 10.500 euros mensuales y otra cuya cantidad varía en función del número de diputados que tenga cada formación política y que los grupos deben utilizar para contratar personal y costear sus gastos de funcionamiento. A pesar de que la Cámara remite estas ayudas económicas, los partidos no muestran posteriormente el detalle del destino de sus gastos. Es decir, no especifican, por ejemplo, si el dinero que se les ofrece para contratar asesores va destinado a eso mismo. Durante estos 4 años, los letrados de la Cámara han recomendado de forma reiterada que las formaciones expongan con detalle el uso de las subvenciones que reciben del Parlamento, mientras que la Sindicatura de Comptes ha solicitado en varios informes que la Cámara realice un mayor control del destino que las formaciones dan a estas ayudas procedentes del erario público. Las recomendaciones y la falta de transparencia han invitado a repensar el sistema de fiscalización que se aplica. Sin embargo, los grupos parlamentarios apelan a la Ley de Subvenciones y a que es el Tribunal de Cuentas el que realiza esta función de control sobre sus gastos, ya que algunos trasladan la subvención al partido y es este el que gestiona los fondos, por lo que no existiría encaje legal para que sea el Parlamento el que se encargue de esta fiscalización. Ante esta situación, el presidente de la Cámara se ha negado al menos en una ocasión a firmar la liquidación del presupuesto del Corts. Enric Morera entiende que hacerlo sería corroborar que las cuentas son correctas y se destinan para lo que realmente son concedidas. El debate en esta legislatura alcanzó su punto álgido por una queja de los diputados no adscritos, que pedían que a ellos también se les adelantaran las ayudas públicas que reciben los grupos por cada uno de los parlamentarios con los que cuentan. Lo único que consiguieron fue que la Cámara aceptara pagar sus gastos de funcionamiento, pero previamente ellos tendrían que pagarlo todo por adelantado de su bolsillo y después justificarlo con facturas y comprobantes de pago. Posteriormente, les Corts les devolverían las cuantías abonadas. Los partidos, sin embargo, no justifican sus gastos con facturas ni reciben el dinero con posterioridad. Muchas gracias, Marta Gozalvo, por esa explicación, ese resumen de este asunto que hoy tratamos en Turno de Réplica, las subvenciones al Scores. Tenemos para hablar de ello al presidente del Scores, nada más y nada menos, Enric Morera. Hola. Hola, buen día. Y al diputado, exdiputado de Ciudadanos, ahora de no adscritos, David de Miguel. Hola, David. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, lo primero, tras esta introducción, un poco sí que nos gustaría que el presidente de la Cámara nos explicara un poco cuáles son esos problemas a la hora, que yo creo que están a veces relacionados con la transparencia, ¿no?, de las subvenciones, ¿no? ¿Cómo conseguir que quizás se dé un paso adelante en este sentido? Pues ha sigut un tema constant en tota la legislatura perquè són diners públics. Els nostres oients han de saber que les Corts Valencianes destinen uns diners a subvencionar, és una subvenció, als grups parlamentaris per a que puguen fer la seva activitat. I estem parlant de diners públics. N'hi ha un mecanisme de control, des del meu punt de vista millorable, i és el que ha reclamat als grups parlamentaris, que milloren la transparència per a saber els diners públics, per a quina finalitat van, i que tinguem tots la tranquil·litat de que n'hi ha un ús correcte d'aquesta subvenció pública. Ahí, David, ¿qué fallos, qué errores le ves, digamos, a cómo está organizado este sistema, ¿no? A ver, el principal fallo es que, como el presidente bien sabe, la Sindicatura de Cuentas es la primera que lleva diciendo que no es todo transparente. No es todo transparente, o que la fiscalización de esos gastos quizá no es todo exhaustiva que debería ser.
Y es verdad que no hay más que comparar lo que se hace en otros parlamentos, como por ejemplo el de Murcia, que se revisa al detalle las facturas. Si se han comprado botellitas de agua, papeles, bolis o lo que sea. Sin embargo, aquí, pues la exigencia que hay a la hora de justificar los gastos, pues se limita como una hoja, ¿no?, de contabilidad. Dicen activo, pasivo y otros gastos y transferencias corrientes. Claro, pero no sabes realmente dónde ha ido ese dinero. Claro, las subvenciones tienen un destino, ¿no? Se conceden por gastos de funcionamiento, asesores. No se sabe entonces si se gasta el dinero que le das a un grupo para contratar personal y que asesore en su labor parlamentaria. Entonces, hay algunas diferencias con la fiscalización que se hace a los grupos parlamentarios y el que se hace, por ejemplo, a los diputados no adscritos. A los diputados no adscritos se les piden facturas para que justifiquen en qué gastan el dinero y entonces luego se les devuelve un dinero que ellos adelantan. Sin embargo, a los grupos no es así. Los grupos se les concede primero el dinero, pero los partidos no aportan esas facturas. ¿Por qué esa diferencia y por qué es tan difícil cambiarlo? Efectivamente, todo lo que habéis dicho es cierto. Los diputados no adscritos no son grupo y para poder pagar sus actividades ejerciendo como diputados tienen que presentar un conjunto de facturas y posteriormente se les paga la subvención pública. Esto no pasa en los grupos parlamentarios. Hay un sistema que viene de lejos, mejorable. Yo lo he intentado mejorar, yo lo he exigido en diferentes ámbitos, en la Comisión de Gobierno Interior, máxime cuando la Sindicatura de Comptes nos ha exigido la visualización de esos gastos. Y he dicho que no ha sido posible. Hemos de recordar, en favor de les Corts Valencianes, que somos el único Parlamento autonómico español que estamos también supervisados por la Sindicatura de Cuentas. Y eso no pasa en otros, es decir, que eso es un valor. Pero nos ha dicho la Sindicatura, oiga, me tiene que justificar fehacientemente las subvenciones de los grupos parlamentarios. Porque podría pasar que algún grupo, espero que no, haya dado sobresueldos, los famosos sobres, como alguien ha dicho que se hacía. Eso es ilegal. Y por tanto yo les he dicho que no voy a firmar ninguna subvención pública si no compruebo de una forma clara y fehaciente cuál es el destino de ese dinero público. Es lo que les he dicho, porque no me vale con una presentación de una hojita por parte de cada grupo diciendo en qué se lo han gastado. Quiero ver los tickets y si no, no voy a firmar las cuentas. ¿Y qué grupo es más reticente a que se apruebe esto? Porque se ha planteado en varias comisiones de Gobierno Interior, pero no se ha llegado a aprobar nunca. Ellos dicen que hay un mecanismo, que es cierto, que existe un mecanismo interno y luego que ellos están supervisados por el Tribunal de Cuentas, porque al ser partidos de ámbito estatal, ellos tienen consolidada toda su documentación, todas sus contabilidades y por tanto están sometidos a una fiscalización del Tribunal de Cuentas. Pero el Tribunal de Cuentas dice que el órgano que paga es el que ha de supervisar. Y desde mi punto de vista, Enric Morera, en este caso como presidente de las Cortes Valencianas, por encima de los grupos, y como yo ejerzo dando ejemplo, porque publico todos los gastos de presidencia, quiero que los grupos me den todas las cuentas y me den todos los gastos y me den todos los tickets. Con eso digo que creo que hay un uso correcto de la subvención pública, pero yo creo que se debe de poner las facturas encima de la mesa. Ahí, David, supongo que yo creo que Enrique está haciendo una buena explicación como presidente de los Corts y tú como diputado de trinchera ahí también puedes también hacer observaciones porque tú ahora, aparte que estás en no adscritos, no formas parte de ninguna fuerza política y es cierto que durante también tu etapa en Ciudadanos habrás visto pues un poco cómo se abordaban este tipo de gastos y de justificaciones. Yo, no solo de Ciudadanos, yo te pregunto por ese caso porque tú has estado allí, pero que en todos los partidos yo creo que digamos que no hay una obligación legal, al final los partidos lo saben y bueno, en fin, a ver, no sé. Yo realmente, mientras estuve en Ciudadanos, a pesar pues de que fui coordinador del grupo y luego fui jefe de gabinete y demás, es verdad que, y no es por hacer como Ana Mato, pero yo esos temas de dinero no los llevaba. Es decir, yo realmente es que no sabía ni cuánto era la subvención, porque no hasta que no
he pasado a trinchera, como has dicho, no he sabido cómo funcionaba. Entonces, yo entiendo, porque aparte, la explicación que ha hecho el presidente es perfecta. Quiero decir, yo me consta su compromiso, aunque veo que se ha quedado en nada al final, pobre hombre, ¿no? Porque ya se os ha acabado todo, pero... Los tengo un poco... Pero sí que comparto mucho muchas de las cuestiones que le está diciendo. Por ejemplo, los gastos de la mesa son públicos. Según la ley de cuentas abiertas, cualquier ciudadano puede entrar en la web y ver lo que se ha pagado de una comida y tal. Y yo pregunto, ¿por qué, por ejemplo, la ley de cuentas abiertas no se modifica para que también se incluyan a los grupos parlamentarios? Porque se incluye, la ley de cuentas abiertas incluye a todas las entidades del sector público, consellerías, organismos y tal, pues que también se incluyan los grupos parlamentarios y que se vea pues que se paga y que no. Pero bueno, eso sería un caso extremo, pero es verdad que lo que dicen los partidos, de que no, es que el Tribunal de Cuentas ya nos audita las cuentas, bueno, ya. Pero yo no sabía, por ejemplo, eso que comenta el presidente, que el Tribunal de Cuentas dice que es el órgano pagador el que debe fiscalizar. Pero es que, aún no sabiendo eso, yo pregunto, vamos a ver, si los partidos dan X porcentaje de su subvención al partido, oigan, es que a mí me parece muy bien que el Tribunal de Cuentas fiscalice, pero es que los valencianos tendrán que saber ese dinero que ha salido de aquí y que se ha ido a Madrid o a Barcelona, al partido, en qué se ha gastado, y si ha sido para sufragar un viaje a Waterloo o para qué ha sido. Es decir, porque es dinero de aquí, es dinero de los valencianos. Claro, ese es el peligro, ¿no? Entiendo que cuando no sabes dónde va, claro, te puede ir a cualquier cosa. el Cuando pasan las estructuras de los partidos... Y yo parto de la base de que no se está haciendo ningún uso ilegal ni fraudulento de los fondos, de las subvenciones de los Corts. Ético, no sé. Pero por lo que decía el presidente de los sobresueldos, esto que se ha comentado, que si son dietas por los desplazamientos de los diputados, oiga, en el Parlamento de Andalucía hay obligación de que cada grupo publique las dietas que han pagado los grupos a sus diputados durante el mes o durante el año o algo así. Y ahí y cualquiera puede entrar y verlo y pone Grupo Parlamentario Popular, pues 253 euros a la diputada tal por un viaje a cual. Ya está. Por lo menos, quiero decir, eso son cosas que yo considero que es un uso legal, pero que son parlamentos que sí que han ahondado un poco más en esa transparencia, en esa justificación. Pues yo no entiendo por qué aquí no... Y me consta, insisto, que el presidente lo ha intentado, pero no entiendo ese recelo de los grupos a cambiar las cosas. Sí, bueno, yo lo voy a intentar hasta el último minuto como presidente de las Corts, hasta el día 16 de mayo, una vez las elecciones autonómicas valencianas del 28 de abril, pues ya les envía una cartita a todos los grupos diciéndoles que de acuerdo con la normativa y de acuerdo con la legalidad, las subvenciones entregadas a los grupos parlamentarios tienen que estar fiscalizadas y supervisadas. Por tanto, yo no voy a estar pendiente hasta el último minuto para mejorar la publicidad y la transparencia. De hecho, les he invitado recientemente a que publiquen voluntariamente sus cuentas y sus datos, porque hablamos de dinero público. Claro. Eso no se lo pediría ni a una familia, ni a una persona, ni a una empresa, porque eso son entidades privadas. Pero dinero público, transparencia pública. Les he invitado. Y si no, me lo tienen que entregar para hacer una supervisión. Pero es evidente que la próxima legislatura esto es uno de los espacios mejorables, porque estamos hablando del más del 20% del presupuesto del Scors, que no es muy alto. De los 20.000 millones que tiene el conjunto de la Generalitat, el presupuesto del Scors son 28 millones. En eso se pagan sueldo de diputados, de funcionarios, del funcionamiento del Scors, pero más del 20% es la subvención a los grupos parlamentarios, que me parece bien, porque la Constitución refleja que tanto las asociaciones empresariales, sindicales y los partidos son fundamentales para la democracia. Pero cualquier ciudadano debe saber en qué usa y se gasta el dinero público de una subvención pública un grupo parlamentario. Y es que podríamos estar en un caso muy parecido al de Urdangarín. Urdangarín fue condenado por un mal uso de una subvención pública. Claro. ¿Y cuál es el problema? Porque, Enric, tú has solicitado en muchas ocasiones que los grupos faciliten las facturas, pero no hay obligación legal. Es más bien una obligación ética, bueno, ni siquiera obligación. Es una voluntad. Hay un mecanismo mejorable. Es decir, todos los grupos parlamentarios entregan unas cuentas al interventor de les Corts Valencianes en un sobre mensual explicando los gastos. Y
y hay un mecanismo, y luego dicen que el detalle concreto, entregan lo que se llama el mayor, la generalización, pero que los detalles